Hola, en la sesión de hoy hablaremos sobre los determinantes del proyecto arquitectónico. Este es el tema de la primera parte del ciclo que iremos viendo con detalle poco a poco en las próximas sesiones. ¿Qué es una determinante? Bueno, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia nos da varias definiciones. Primero nos dice que es algo que determina. Segundo, nos dice que una determinante es una palabra que determina al sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos los carros, las casas, se determina el número o se determina el género. También explica que puede ser una expresión que se obtiene a partir de sus elementos aplicando ciertas reglas. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la arquitectura es una expresión, es algo determinada por algo más. De hecho, desde hace 50 años, desde finales de los años 60 del siglo pasado, se comenzaba a considerar la arquitectura como un lenguaje, es decir, algo que comunica, algo que es dinámico, que cambia en el tiempo, pero que también cambia con el lugar y que sin embargo tiene algunas reglas. La arquitectura se entiende entonces como un producto cultural. Para eso es interesante leer autores como Robert Venturi, como Rossi, como Charles James, como Jane Jacobs. Ellacuría, el rector mártir de la UCA, explicaba que la realidad histórica está determinada por una combinación de 7 fuerzas. Él hablaba de que hay un elenco de fuerzas de la historia. Esto es algo que ustedes estudiaron en Análisis Histórico 1 y que vale la pena traer a la memoria ahora para discutirlo y aplicarlo en Taller Espacial 3. Las fuerzas que Ellacuría menciona son 7. Las fuerzas naturales, las fuerzas biológicas, las fuerzas psíquicas, las fuerzas sociales y económicas, las fuerzas culturales e ideológicas, las fuerzas políticas y las fuerzas personales. La combinación de estas 7 fuerzas resulta, decimos en la UCA, en la arquitectura. ¿Por qué son importantes las determinantes de la arquitectura? Por varias razones. Primero, porque confirman para nosotros que la arquitectura es un producto histórico, no es un producto individual, es decir, la obra exclusivamente de un arquitecto o arquitecta. Tampoco es un hecho aislado, desconectado de la realidad que le rodea. No se puede hacer la misma arquitectura, entonces, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Necesariamente la arquitectura va cambiando. En segundo lugar, porque permite entender cuáles son los principales elementos necesarios para hacer una arquitectura que queremos que sea adaptada al tiempo, al lugar y a la gente. Y en tercer lugar, porque nos parece que de esta manera entendemos la arquitectura como vinculada a otras expresiones de la cultura, al arte, a la ciencia, a la tecnología, pero también a las relaciones sociales y en general al mundo del conocimiento. ¿Cuáles son los tipos de determinantes? Reinterpretando a Ellacuría, en esta asignatura nos vamos a concentrar en 5 determinantes que iremos estudiando en las próximas sesiones. Primero, las determinantes ambientales, es decir, la relación entre arquitectura y medio ambiente. La arquitectura es un medio privilegiado para vincular lo cultural y lo natural. Esto también nos trae a colación la responsabilidad de la arquitectura con el medio ambiente y en general con todo el tema de la sostenibilidad del que muy frecuentemente escuchamos hablar. Pero también decimos que la arquitectura está relacionada con unas determinantes urbanísticas. En este caso nos referimos a la relación entre la edificación y el medio ambiente construido, que también podemos decir es la ciudad.
porque la ciudad está hecha de arquitectura, pero la arquitectura es a su vez condicionada por la ciudad. También decimos que existen determinantes sociales y económicas. La arquitectura es entonces un producto de las relaciones sociales que existen en un determinado lugar. Para mencionar algunos de los agentes claves, diremos los usuarios de los edificios, los promotores de los edificios, es decir, los que lo impulsan, los propietarios de las edificaciones o de los inmuebles donde estos son construidos, los profesionales y las profesionales de la arquitectura y de otras disciplinas que están relacionadas con la construcción, o el Estado mismo, que puede jugar muchos de los papeles antes mencionados. Por eso debemos de considerar que la arquitectura tiene efectivamente una función política. Además, debemos siempre recordar, hay unos recursos necesarios para hacer arquitectura. No solo recursos económicos, también recursos materiales o recursos humanos. En cuarto lugar, nos interesarán las determinantes tecnológicas. Este probablemente sea un tema que ustedes vean con mayor detenimiento en su materia de tecnología. Pero aquí nos interesa recordar que la arquitectura es un hecho construido complejo que requiere múltiples conocimientos, no solo de nosotros los profesionales en arquitectura, pero también de las ingenierías, por ejemplo. Además, la arquitectura como construcción requiere del manejo de materiales, de sistemas constructivos y de diferentes formas de gestionar un proyecto. ¿Cuáles son el quinto tipo de determinante? Son las determinantes simbólicas, es decir, en las que entendemos que la arquitectura es parte del mundo de las ideas y de la producción cultural en una sociedad, como el arte y otras formas de comunicación. ¿Cómo se interpreta el lenguaje arquitectónico en la sociedad? Es decir, ¿cómo lo entienden las personas que ven y que usan nuestros edificios? ¿Hay una lógica de adaptación de la arquitectura al lugar donde está siendo construida? ¿O hay más bien una lógica de contraste? ¿Cuál es la relación de las ideas arquitectónicas con otras ideas? Ideas que pueden estar en la pintura, en la escultura, en la literatura, en el teatro, en el cine. ¿Cómo se vinculan? Entonces, haciendo la síntesis, recordaremos, hay 5 determinantes que estudiaremos en relación a la producción de arquitectura. Las determinantes ambientales, las urbanísticas, las sociales, las tecnológicas y las simbólicas. Con esto entonces concluimos nuestra primera sesión introductoria a las determinantes de la arquitectura. Muchas gracias.